Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de este lunes. El candidato a fiscal general de Biden expuso sus prioridades si es confirmado al puesto por el Senado. Dice qué es lo que pretende hacer con quienes irrumpieron en el Capitolio. El expresidente Trump responde contundentemente tras el fallo de la Corte Suprema sobre sus impuestos. El economista Peter Navarro publicó un informe que expone las consecuencias de la reforma migratoria del presidente Biden. ¿Cuáles serán los riesgos que conlleva? Y las autoridades estadounidenses detuvieron hoy por la tarde a la esposa del Chapo Guzmán. La mujer de doble nacionalidad está acusada de narcotráfico y otros cargos. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una serie de demandas electorales de 2020 que aún quedaban por resolver. Entre las demandas rechazadas estaban las impugnaciones a los procesos y resultados electorales en varios estados. Veamos los detalles. La Corte Suprema desestimó una serie de demandas electorales sin explicar el motivo. Sin embargo, 3 jueces no estuvieron de acuerdo con la decisión de uno de los casos. La demanda era una apelación de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Pensilvania. El Tribunal Inferior cambió las reglas electorales sin el consentimiento de la legislatura estatal, lo cual los republicanos argumentan que es inconstitucional. El fallo permitió que se contaran los votos por correo que llegaron 3 días después del 3 de noviembre, mientras que la ley estatal exige que se reciban antes de las 8 de la noche del día de las elecciones. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch discreparon sobre la decisión de la Corte Suprema de no escuchar la apelación. En su disenso, el juez Thomas expresó su frustración y escribió que, cito, «La decisión de dejar oculta la ley electoral bajo un manto de duda es desconcertante». Thomas añadió que, al no hacer nada, invitamos a una mayor confusión y deterioro de la confianza de los votantes. Nuestros conciudadanos merecen algo mejor y esperan más de nosotros. Otras demandas desestimadas incluyeron una presentada por el representante Mike Kelly, quien cuestionó las políticas de voto por correo en Pensilvania. Una demanda presentada por el abogado Lin Wood contra el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que impugnaba los resultados y las políticas en Georgia. Una demanda de Arizona que impugnaba la victoria de Biden. 2 apelaciones sobre el estado de Wisconsin, una presentada por Trump contra los resultados electorales del estado. La Corte también rechazó el caso de la abogada Sidney Powell, que alegaba un fraude electoral generalizado en Michigan. A pesar del amplio rechazo de los casos, aún queda que la Corte Suprema examine un pequeño grupo de demandas. Estas incluyen otros casos de Powell y una impugnación independiente de la campaña de Trump en Wisconsin. Hoy comienza en el Senado la audiencia de confirmación del principal candidato al Poder Judicial del presidente Biden. El candidato expuso sus prioridades. Tenemos la historia. Procesar a los que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, abordar la discriminación racial y luchar contra el extremismo doméstico. Estas son las principales prioridades del candidato a fiscal general de Biden, Merrick Garland. Si me confirman, supervisaré el enjuiciamiento de los supremacistas blancos y otros que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. Un atentado atroz que pretendía perturbar una piedra angular de nuestra democracia. El juez Garland dice que las minorías raciales no disfrutan actualmente de una justicia igualitaria y que se enfrentan a la discriminación en el sistema de justicia penal. Sin embargo, más tarde dijo al comité que no apoya la desfinanciación de la policía. Dígame, ¿cuál es su posición sobre la desfinanciación de la policía? ¿Apoya este movimiento? ¿Lo apoyará como fiscal general? Como sin duda sabe, el presidente Biden ha dicho que no apoya la desfinanciación de la policía y yo tampoco. El senador Josh Hawley señaló los ataques a los juzgados federales de Portland y Seattle por parte de Antifa y otros grupos anarquistas. Hawley presionó a Garland sobre si estos ataques también cuentan como extremismo doméstico. Garland dijo que cree que atacar un tribunal en funcionamiento es diferente de atacarlo por la noche.
Un ataque simplemente contra una propiedad del gobierno por la noche o en cualquier otra circunstancia es un delito claro y grave y debe ser castigado. No sé lo suficiente sobre el hecho del ejemplo del que habla. Ahí es donde trazo la línea. Ambos son criminales, pero uno de ellos es un ataque central a nuestras instituciones democráticas. El senador Chuck Grassley preguntó a Garland si ha hablado con el presidente sobre la investigación de Hunter Biden. Los asuntos fiscales del hijo de Biden son actualmente objeto de una investigación federal. No lo he hecho. El presidente dejó muy claro en todas las declaraciones públicas antes y después de mi nombramiento que las decisiones sobre las investigaciones y los procesamientos se dejarán en manos del Departamento de Justicia. Esa fue la razón por la que estuve dispuesto a aceptar este trabajo. Así que la respuesta a su pregunta es no. Algunos senadores republicanos del Comité Judicial sugirieron que están dispuestos a confirmar a Garland. Tanto los senadores Chuck Grassley como Lindsey Graham dicen que Garland es un buen candidato para el puesto. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de permitir que un gran jurado obtenga las declaraciones de impuestos y otros registros financieros del expresidente Trump. Los jueces rechazaron la petición de Trump de suspender el fallo de una corte inferior del 7 de octubre para entregar los impuestos y documentos a un gran jurado. El gran jurado de Nueva York podrá ahora obtener los registros y mirarlos en secreto, pero no se descarta la posibilidad de que se filtre información a los grandes medios de comunicación. La corte emitió una sentencia de una sola frase el lunes que dice: la solicitud de suspensión presentada al juez Breyer y remitida a la corte es denegada. Los jueces no dieron ninguna explicación. Por su parte, la empresa de contabilidad de Trump, Mazars USA, dijo que no impugnará la citación y que cumplirá con las obligaciones legales. El expresidente Trump respondió a la decisión de la Corte Suprema sobre sus impuestos. En un comunicado escrito desde su nueva oficina, el exmandatario dijo que esto es solamente otro ataque político contra él. Trump respondió al fallo de la Corte Suprema y dijo que los funcionarios que lo investigan participan en una continuación de la mayor cacería de brujas política de la historia de nuestro país. Y dijo que esto es algo que nunca antes le había pasado a un presidente. Trump agregó que la investigación sobre él está inspirada por los demócratas en una locación completamente demócrata. Otros demócratas de Nueva York, como la fiscal general Letitia James, han iniciado anteriormente investigaciones o han tomado medidas contra Trump o sus negocios, argumentando que el mandatario ha infringido la ley. Trump calificó la acción como parte de un nuevo fenómeno de cacería de cabezas por parte de fiscales generales y procuradores, quienes, según él, tratan de derribar a sus oponentes políticos usando la ley como arma. Trump dijo que el fenómeno es una amenaza para los cimientos de nuestra libertad y que esto es lo que se hace en países tercermundistas. Trump dijo que seguirá luchando como lo ha hecho durante los últimos 5 años a pesar de todos los delitos electorales cometidos contra él. Y cito: nosotros vamos a ganar. Rasmussen publicó una nueva encuesta sobre el expresidente Trump. Preguntan a los probables votantes republicanos si les gustaría que los líderes del partido se parezcan más a Trump. El 73% de los encuestados dice que sí quiere que los líderes republicanos se parezcan más a Trump. Las conclusiones concuerdan con los resultados de otras encuestas recientes que muestran que Trump continúa siendo extremadamente popular entre los republicanos. Un sondeo reveló que los republicanos consideran a Trump el mejor presidente estadounidense de todos los tiempos. Los líderes republicanos que se oponen a Trump se sitúan en la línea de fuego. 5 de los 7 senadores del Partido Republicano que votaron para condenar a Trump en el Senado han sido censurados por miembros de su partido. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se unió a los republicanos que se oponen a Trump, realizando recientemente una serie de declaraciones críticas. Trump respondió culpando a la falta de perspicacia política, sabiduría, habilidad y personalidad de McConnell por hacer que los republicanos perdieran su mayoría en el Senado. Puede que los tejanos hayan pasado lo peor de la tormenta, pero ahora aquellos que se mantuvieron con energía eléctrica se enfrentan a facturas costosas por el servicio. El gobernador dice que no es correcto y que las empresas de servicios públicos no deberían cobrar a los clientes facturas tan altas después del desastre. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una suspensión temporal de las facturas de electricidad el domingo.
Él dijo que encontrará una manera de proteger a los clientes de las empresas de servicios públicos. El anuncio ocurre después de que a muchos tejanos se les cobrara miles de dólares por el uso de energía eléctrica durante las gélidas temperaturas. Un hombre dijo a Dallas News que le cobraron más de $5,000 por solo 5 días. El senador Cruz escribió: ninguna compañía eléctrica debería obtener una ganancia inesperada a causa de un desastre natural, y los tejanos no deberían ser afectados con ridículos incrementos de tarifas por el desastre energético de la semana pasada, y el alcalde de San Antonio también estuvo de acuerdo. Sería inconcebible que las facturas subieran y que las facturas recayeran sobre las espaldas de los residentes de este estado, que han estado sufriendo y congelándose en sus casas durante la última semana sin tener culpa alguna. El alcalde dice que ha sido un fracaso de la administración energética del estado y que deberían rendir cuentas. En lo que a mí respecta, esa factura debería enviarse a ERCOT y habrá consecuencias si creen que los residentes de este estado deben pagar por este desastre. Algunos proveedores de Texas venden energía a precios que se incrementan con la demanda, que se disparó la semana pasada. Otro reto es la escasez de agua y alimentos. Los políticos de ambos partidos están colaborando para ayudar. La representante Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó: acabamos de llegar a los $5 millones recaudados para los tejanos de todo el estado. El exalcalde de San Antonio, Julián Castro, dice que han recaudado $400,000. El exaspirante presidencial, Beto O'Rourke, dice que el lunes volverá a ir de puerta en puerta para ayudar a la gente con comida y agua. Y el senador Cruz repartió agua después de regresar de Cancún. Todas las plantas de energía volvieron a funcionar este fin de semana y la energía fue restaurada en la mayoría de los hogares. La Casa Blanca dice que el presidente Biden visitará Texas próximamente, posiblemente sea esta semana. Mientras Estados Unidos sigue recuperándose de la pandemia, algunos están preocupados de que la reforma migratoria de Biden desacelere la recuperación económica. El economista Peter Navarro publicó un informe que muestra cómo el aumento de la inmigración ilegal elevará la competencia por los empleos y, en última instancia, perjudicará a los trabajadores de clase baja. Tenemos un reporte de por qué esta reforma migratoria acelerada o apoyar las fronteras abiertas podría ser contraproducente y perjudicar a las mismas personas que los demócratas ahora dicen que intentan ayudar. El pasado viernes, 25 inmigrantes fueron procesados en el puerto de entrada de San Isidro, en California. Estos son 25 de los 25,000 migrantes que se esperan sean procesados para su ingreso al país para el final de la fase 1 del plan de Biden. Biden revirtió la política de Trump sobre permanecer en México, que se decía reprimía eficazmente los fenómenos de captura y liberación y desalentaba los intentos de entrada ilegal. Algunos críticos de la política de inmigración de Biden dicen que su nuevo enfoque sobre la inmigración ha aumentado el factor de atracción para que los migrantes vengan. Los estados fronterizos informan que los intentos de entrada ilegal aumentaron. El sector de Laredo, en Texas, informó de un aumento del 150% en las detenciones y un sheriff de Arizona dice que han visto un aumento de 5 veces en los intentos de entrada ilegal desde agosto de 2020. El exdirector de comercio de Trump, Peter Navarro, dijo a Fox News que otra crisis en la frontera podría causar una crisis de empleo más allá de la frontera. Ellos van a venir aquí básicamente sin educación y competirán precisamente por los puestos de trabajo que tenemos en el extremo inferior de nuestra distribución de ingresos. Navarro calificó la medida de irónica, ya que los más perjudicados serían los hispanoamericanos y los afroamericanos. En un informe sobre la inmigración ilegal el año pasado, Navarro afirma que la mayoría de los inmigrantes ilegales proceden de México y del Triángulo Norte, y la mayoría de ellos, el 60%, tiene menos de una educación secundaria. Eso significa que la mayoría de estos inmigrantes ilegales estarían compitiendo por trabajos obreros, y de hecho los trabajos obreros son los más afectados por la pandemia. En concreto, los hispanoamericanos son los más afectados. Una encuesta de Pew Research afirma que el 53% de los hispanoamericanos han sufrido recortes salariales o pérdidas de empleo debido a la pandemia. Hasta el mes pasado, la tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 6.7%, es decir, el doble que el mismo periodo el año pasado. Así que mientras Biden avanza con este nuevo enfoque sobre la inmigración, nos queda esperar y ver cómo se enfrentará su gobierno a esta recuperación económica, ya que se espera que la competencia en la fuerza laboral aumente. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que canceló el examen de ciudadanía desarrollado por la administración Trump y que volverá al examen creado durante el mandato de Bush.
Tenemos los detalles. La Oficina de Servicios de Ciudadanía y Naturalización publicó hoy un comunicado anunciando la cancelación del examen de ciudadanía impuesto por la administración Trump. La agencia que supervisa la naturalización dijo que canceló el examen porque cree que puede ser demasiado difícil de aprobar y que tras su revisión decidió volver al examen de ciudadanía de 2008 creado durante la administración Bush. La prueba de 2008 tenía 100 preguntas de estudio y requería que los solicitantes acertaran 6 de 10 preguntas, mientras que la prueba de Trump exigía contestar correctamente 12 preguntas de 20 de una lista de 128 posibles preguntas. Los solicitantes que ya tengan agendadas sus citas para el examen de naturalización antes del 19 de abril podrán decidir qué prueba aplicar, mientras aquellos que soliciten la ciudadanía después del 1 de marzo deberán responder a la prueba de 2008. La medida de Biden concuerda con su agenda migratoria de ofrecer ciudadanía a millones de inmigrantes que se encuentran de forma irregular en Estados Unidos. La semana pasada, Biden instó al Congreso a aprobar lo más rápido posible la Ley de Ciudadanía estadounidense, presentada por el senador Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez, la cual propone una vía de 8 años para la obtención de la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes ilegales. El expresidente Trump hará su primera aparición pública desde que dejó el cargo. Se presentará en la CPAC esta semana. El exmandatario se centrará en cómo contrarrestar a China y las empresas tecnológicas, además de la reapertura de las escuelas. Eso es, según el ex asesor principal de Trump, Stephen Miller. Aquí están los detalles. Según su ex asesor, Trump planea exponer una visión optimista para Estados Unidos en la Conferencia de Acción Política Conservadora de este año. Stephen Miller dice que Trump se centrará en parte en cómo enfrentar al régimen chino, la reactivación de la manufactura estadounidense y la seguridad de la frontera. En declaraciones a la presentadora de Fox, María Bartiromo, Miller dijo que Trump describirá una visión en la que las escuelas están abiertas y la frontera está cerrada a la inmigración ilegal. Y Miller compara la visión de Trump con el nuevo proyecto de ley de inmigración de Biden. Por primera vez, creo, en la historia de la humanidad, esta legislación propone enviar solicitudes a los inmigrantes ilegales previamente deportados y darles la oportunidad de reingresar al país en un camino rápido hacia la ciudadanía. Muchos de los puntos de Trump se oponen directamente a las órdenes ejecutivas de Biden, su postura aparentemente más suave sobre China y el mensaje poco claro de su administración sobre cuándo reabrirán las escuelas. Es más, el exsecretario de Vivienda, Ben Carson, dijo al Washington Examiner que Trump puede, por supuesto, volver en 2024. Carson continuó diciendo que es bueno que los demócratas estén en control del Congreso y la Casa Blanca porque ahora el público puede ver lo que están tratando de hacer. El expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Newt Gingrich, dice que Trump es prácticamente intocable en el Partido Republicano y que nadie puede luchar contra él. Dice que McConnell no tiene una base lo suficientemente grande como para luchar contra Trump en la arena política. Trump tiene previsto hablar en el último día de la CPAC en Orlando, Florida, este domingo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dio marcha atrás en su decisión de cerrar inmediatamente 2 pistas de hielo gestionadas por la organización Trump. El anuncio ocurre luego de que Eric Trump criticara al alcalde por castigar a los niños de Nueva York al cerrar las pistas antes de tiempo. La oficina de Blasio dice que las populares pistas seguirán abiertas el resto de la temporada. Él dijo que los niños de la ciudad de Nueva York se merecen todo el tiempo sobre el hielo que puedan aprovechar este año. Eric Trump respondió en un tuit diciendo: "Acabas de hacer increíblemente felices a innumerables familias de la ciudad de Nueva York junto con nuestros 250 empleados. Este es un momento brillante para Nueva York". Eric Trump había criticado al alcalde por planear el cierre anticipado de las pistas. Él dijo al New York Post que de Blasio está cancelando ahora la temporada de patinaje mientras Nueva York muere. Es horriblemente triste. Y no se trata de nosotros, se trata de la gente de la ciudad que viene a patinar. El expresidente Trump reconstruyó una de las pistas después de que la ciudad fracasara en renovarla. La devolvió a la vida en 1996. Las pistas de hielo permanecerán abiertas hasta abril. De Blasio quiere romper los lazos entre la ciudad y los Trump. Mientras anunciaba que las pistas de hielo seguirán abiertas, De Blasio también declaró: "No se equivoquen, no haremos negocios con la organización Trump en adelante". Según CBS News, la organización apeló la decisión de la ciudad.
Si de Blasio tiene éxito, la organización Trump también dejará de operar un carrusel en Central Park y un campo de golf en el Bronx. El presidente Biden anunció hoy cambios en el programa de préstamos para pequeñas empresas. Dijo que facilitará el acceso a los propietarios de empresas que se quedaron fuera de las convocatorias de ayuda anteriores. El presidente Biden está ampliando el acceso al programa de préstamos para pequeñas empresas. Anunció los cambios el lunes. El miércoles, la Administración de las Pequeñas Empresas va a establecer un periodo de solicitud de préstamos del PPP, Programa de Protección de Salarios, durante 14 días para las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro con menos de 20 empleados. Los representantes de las pequeñas empresas dicen que hay menos demanda de préstamos ahora que las empresas se están reabriendo. Biden también los está ampliando a algunas personas que antes no podían solicitarlo. Estamos haciendo que el incumplimiento de los préstamos estudiantiles o los antecedentes penales no relacionados con el fraude no impidan que alguien aplique al programa. Biden desafió abiertamente a los críticos e instó al Congreso a aprobar su proyecto de ley de ayuda de casi $2 billones. Ahora, los críticos dicen que el plan es demasiado grande, pero permítanme hacerles una pregunta retórica. ¿Qué querrían que recortara? ¿Qué dejarían fuera? Un grupo de expertos sin ánimo de lucro afirma que casi la mitad del proyecto de ayuda de la Cámara de Representantes se estaba desviando a cuestiones no relacionadas con la ayuda a la pandemia. Los cambios de Biden también pretenden facilitar la obtención de ayuda a las empresas sin empleados. También estamos facilitando las cosas a esas empresas unipersonales, como los contratistas de reparaciones del hogar, contratistas, esteticistas, pequeños comerciantes minoristas, para que obtengan préstamos condonables. La Casa Blanca dijo que está mejorando las operaciones del programa, reforzando los controles contra el fraude y comunicándose más con prestatarios y prestamistas. La esposa del Chapo Guzmán fue detenida hoy por la tarde acusada de narcotráfico. Veamos los detalles. Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Virginia, acusada de implicación en narcotráfico internacional, según informó el Departamento de Justicia. En concreto, enfrenta un cargo por conspiración para distribuir 1 kilogramo más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación ilegal en Estados Unidos. Además de la acusación de narcotráfico, Coronel está acusada de conspirar con otros para ayudar en la fuga del Chapo Guzmán de una prisión mexicana en 2015. Coronel, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, tiene previsto comparecer mañana por videoconferencia ante un tribunal federal de la Corte del Distrito de Columbia. Y con la administración Biden en la Casa Blanca, una activista provida espera que se trabaje más a nivel estatal y local. Hablamos con Lila Rose para que nos dé su opinión sobre las políticas de la administración en materia de aborto. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, la Casa Blanca eludió repetidamente abordar su postura sobre el aborto. Cuando le preguntaron a la secretaria de prensa, Jen Psaki, sobre su política en materia de aborto, se negó a responder directamente a la pregunta y en su lugar dijo lo siguiente. Solo aprovecharé la oportunidad para recordarles a todos que es un católico devoto y alguien que asiste a la iglesia con regularidad. Lila Rose, fundadora de la organización provida Life Action, dice que los estadounidenses deben ser conscientes del grave engaño de la administración Biden en relación con el aborto. Aunque el presidente se declara católico devoto, una religión que transmite mensajes claros sobre la protección de la santidad de la vida, Lila dice que cree que está utilizando la religión como fachada. El presidente está utilizando la religión cristiana como fachada para sus políticas extremas y su promoción del aborto. Y eso es simplemente el peor tipo de mentira. Es el peor tipo de violencia. Es lo que hay que denunciar. Dice que la mayoría de los estadounidenses no son conscientes de la posición extrema a favor del aborto de la administración. Esto se debe probablemente a que Biden pregona su fe católica. Rose dice que cuando la gente se da cuenta está muy preocupada. Cuando asumió el cargo, Biden anuló la política de la Ciudad de México, una política que impedía que los dólares de los impuestos estadounidenses se destinaran a servicios de aborto y a su expansión en el extranjero, y se comprometió a codificar el caso Roe vs. Wade en la ley. Biden también brindó su apoyo en el pasado a la enmienda Hyde, legislación que prohíbe el uso de fondos federales para abortos. Rose dice que en la administración Biden, Harris es la más pro aborto que jamás haya llegado al poder, y dice que no solo están en peligro las libertades de los niños prematuros, sino también las de los activistas pro vida.
Por ejemplo, su propia vicepresidenta Kamala Harris ha estado en pie de guerra contra los pro-vida desde que era fiscal general de California. Ella fue la que envió a sus agentes estatales a allanar el apartamento de un periodista pro-vida encubierto, mi amigo David Daleiden. Rose dice que podemos esperar que se haga más trabajo pro vida a nivel estatal. Rose y su organización también seguirán trabajando para proteger la santidad de la vida a través de la educación. Dice que en última instancia, la política no es la respuesta para acabar con el aborto, es un cambio de cultura y de la forma en que lo vemos. Se trata de la verdad versus una mentira. Se trata de matar a la inocencia versus el amor por ellos y el apoyo de sus vidas. Así que podemos esperar convertirnos cuando otras personas a nuestro lado sean ejemplos de tanto la verdad como el amor. Así que ese es el mensaje definitivo de luchar por la vida. Rose dice que la política es importante, pero que un cambio interno en el corazón de cada persona es más importante que la ley. Este podría ser el trabajo de sus sueños, que le paguen por dormir en un resort de lujo de 5 estrellas. Un sitio web llamado Sleep Standards busca un candidato dispuesto a pasar 5 noches durmiendo en diferentes ambientes. El candidato deberá escribir un informe sobre su experiencia de sueño cada noche, incluso en el resort de 5 estrellas. La empresa investiga productos para la calidad del sueño y planea pagarle al candidato elegido $2,000 con todos los gastos pagados. Si está interesado, tendrá que enviar una foto y un video de 60 segundos explicando por qué sería un buen candidato. También tiene que enviar los enlaces a todas sus páginas en las redes sociales. La fecha límite para participar es el 31 de marzo. Un equipo de ingenieros y obreros en San Francisco consiguió transportar una casa victoriana de casi 140 años de antigüedad, 6 cuadras hasta su nueva dirección. Los trabajadores cargaron la casa victoriana de color verde menta en una plataforma con ruedas a primera hora del domingo y la trasladaron desde su ubicación original hasta su nuevo terreno a unas calles de distancia. Los espectadores salieron a animar y tomar fotografías mientras la casa de 5,000 pies cuadrados comenzaba su viaje. En varios puntos, los albañiles tuvieron que cortar ramas para que la casa pudiera pasar por algunas de las calles arboladas de la ciudad. El San Francisco Chronicle informó que la casa necesitaba trasladarse porque el terreno en el que se asentaba se vendió para su urbanización. Los medios de comunicación locales revelaron que trasladar la casa de 6 dormitorios costó unos $400,000. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra el régimen venezolano por serias violaciones de derechos humanos tras los comicios de diciembre. Se añadirán 19 nombres al listado de personas que tienen prohibida la entrada al espacio comunitario, entre otras medidas. Estos son los detalles. La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, unos comicios que los países del bloque no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número 2 del presidente Nicolás Maduro. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ampliaron la lista, añadiendo, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional, constituida el 5 de enero, que la Unión Europea tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela. Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea. El bloque comunitario reiteró su disposición a continuar trabajando y colaborando con los actores en Venezuela para promover un diálogo pacífico y democrático, así como una solución sostenible a la crisis en el país. Este domingo, el Consejo Nacional Electoral informó que el correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso pasaron a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador. De los 3 candidatos más votados en las elecciones, Arauz fue el ganador, pero aún así no pudo obtener lo necesario para evitar una segunda vuelta. Guillermo Lasso y Yacu Pérez disputaban el segundo puesto. Procedo a dar lectura del reporte de resultados generales de la dignidad de presidente y de vicepresidente dentro de las elecciones generales 2021.
Según el Consejo Nacional Electoral, Pérez alcanzó el 19.39%, mientras que Lasso el 19.74%, por lo que el centroderechista acompañará en la segunda vuelta al correísta Andrés Araúz. Esto precisó en un comunicado el CNE. Luego de los resultados del domingo, queda abierta la etapa a las organizaciones políticas para presentar diferentes recursos como impugnaciones o apelaciones. Pérez, por su parte, encabezó una marcha el sábado. Insiste en que hubo fraude electoral y tiene como meta reunir a cientos de personas en Quito el próximo martes para exigir el recuento de votos. Los sindicatos y otros movimientos sociales también se sumarán a la movilización del próximo martes frente a la sede del CNE en la capital ecuatoriana. El presidente argentino Alberto Fernández se reunirá con López Obrador durante una visita de Estado a México que comenzó el lunes y que coincidirá con la conmemoración de los 200 años de independencia mexicana. Veamos el informe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida este lunes a su homólogo argentino, Alberto Fernández, que llegó al país para una visita de Estado. Fernández aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a las 6:40 hora local, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el embajador argentino, Carlos Tomada. López Obrador dijo el lunes que el presidente de Argentina había ayudado a México a contactar con el gobierno ruso para la compra de vacunas y que en agradecimiento le invitó a participar en los festejos del aniversario de la independencia. Más allá de la política, existe un propósito de cooperación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos, y estamos muy satisfechos. Por eso lo invitamos a él a participar el miércoles en la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país. El presidente mexicano dijo que el mandatario argentino le acompañará el lunes a visitar un laboratorio donde se envasan las vacunas de AstraZeneca. También dijo que invitó a Fernández a participar en la rueda de prensa del martes, tras la que mantendrán una reunión de trabajo. Durante su visita, Fernández se reunirá con el magnate mexicano Carlos Slim, entre otros empresarios, y con la alcaldesa de Ciudad de México. También participará en una ceremonia en el Senado. Esta no es la primera visita oficial de Fernández al país azteca, que ya visitó en noviembre de 2019, siendo aún presidente electo de Argentina. Más de 3.500 voluntarios ayudan a cuidar de canguros heridos y a frenar la reducción de la población de marsupiales en Australia. Hoy conoceremos a una de estas voluntarias y algunos de sus saltarines amigos. Andy es una cría de canguro gris oriental y tiene 7 meses. El pequeño perdió a su madre en un accidente y luego fue atacado por cuervos antes de ser rescatado en Nueva Gales del Sur, al este del país. Ahora se recupera y crece en una bolsa de tela en casa de la rescatista voluntaria Christy Jarrett, donde permanecerá hasta estar lo suficientemente fuerte para volver a la naturaleza. Lo operaron un poco y ahora está muy bien. Estará en cuidados durante unos 12 o 18 meses hasta que esté listo para ser dado de alta. Es una cría de bolsa, así que se queda en su bolsa todo el tiempo. Y sí, está muy bien. Andy no es el único afortunado. Otras 2 crías fueron rescatadas de las bolsas de sus madres tras ser atropelladas y quedaron bajo el cuidado de Jarrett. La voluntaria, que trabaja en una escuela como administradora, comenzó a cuidar canguros hace 10 años cuando rescató una cría de la bolsa de su madre y un compañero la animó a cuidarla. No son mascotas, son animales salvajes, pero es tan increíble aprender sobre ellos, y eso es algo que creo que el cuidado de la fauna salvaje me da, que no puedo conseguir en ningún otro sitio. La voluntaria ha criado más de 200 canguros wallabies y wallaroos, una especie intermedia entre los canguros y los wallabies. Cuando los animales ya están recuperados, se les deja la puerta abierta para que puedan ir y venir hasta que se sienten seguros para irse definitivamente. Pero atender a estos animales heridos no es tarea fácil, ya que no todos los canguros logran sobrevivir. Llevo haciendo esto 10 años. A veces siento que necesito un descanso. Tomarme un descanso es complicado, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Una prolongada sequía y los incendios forestales en Australia en los últimos años diezmaron los hábitats de estos marsupiales. La población cayó un 25%, pasando de 14 millones de ejemplares en 2019 a 10.5 millones en 2020. Y ahora los dejo con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China.
El senador republicano Tom Cotton abogó por un desacoplamiento selectivo con la China comunista en un reciente informe. En la presentación del estudio en el Instituto Ronald Reagan el jueves pasado, el senador Cotton dijo, y cito, «Los costos de una desvinculación selectiva con China palidecen en comparación con los costos de la pasividad. No podemos ver cómo Estados Unidos se vuelve menos próspero y cede su posición a una potencia totalitaria dedicada a doblegar al mundo a su voluntad. Los estadounidenses deben actuar con decisión para evitar este destino». Citando el discurso Tiempo para elegir del presidente Reagan, el senador afirma que Estados Unidos se encuentra de nuevo en una encrucijada de su destino. Cotton enumera en su informe muchas áreas clave para la desvinculación selectiva con el régimen comunista, entre ellas el comercio, las tierras raras, los semiconductores, las telecomunicaciones, los dispositivos médicos, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la educación superior y el entretenimiento. Dice textualmente que se deben identificar y desvincular sectores económicos de importancia estratégica al tiempo que se frustra el enfoque parasitario de China en el comercio mundial. Cotton también insta a que Estados Unidos restablezca una capacidad productiva nacional segura y escalable en áreas estratégicas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos reintrodujo el viernes pasado un proyecto de ley para prohibir las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang. Para eludir esta prohibición, habría que certificar que en dicha zona no se utilizan trabajos forzados. La ley permitiría al presidente de Estados Unidos sancionar a cualquier responsable de tráfico de mano de obra de uigures u otros musulmanes en Xinjiang, que es uno de los principales productores de algodón y de productos de algodón. El proyecto de ley asume que las mercancías provenientes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado a menos que haya pruebas claras y convincentes de lo contrario. El proyecto de ley cuenta con un fuerte apoyo bipartidista. Sin embargo, los asesores del Congreso afirman que se enfrenta a la presión de grupos con vínculos en la cadena de suministros de Xinjiang. Estas fueron las noticias de este lunes. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.